La libertad es la facultad natural de navegar la vida sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de supresión, sin ningún tipo de miedo. La libertad es el flujo natural de la experiencia humana. Y eso significa que hemos venido a vivir una experiencia también única y a la vez colectiva, pero es única. Es una experiencia íntima entre tú y la vida. Aprender a vivir en libertad en un mundo que está diseñado para quitarnos la libertad. Y no solamente para quitarnos la libertad, sino para convencernos de que nuestro poder y nuestra libertad no son nuestros. Otros tienen que administrarlo. Entonces ahí viene la espiritualidad bien bonita con su llave mágica a decirnos: tú eres dueño de tu propia realidad. Tú eres dueño de tu propio destino. Tú eres la vida. Tú eres el territorio, tú eres la oscuridad y tú eres la luz, tú eres la maestra y el maestro, tú eres la medicina y tú eres el veneno que te enferma y tú eres la medicina que te puede curar. Entonces en esa danza de esa dualidad profunda, la libertad viene a ser el flujo natural con un diseño tan perfecto y armónico con todo lo creado que nos permite pues surfear ante todo peligro, ante todo viento y tempestad, para poder experimentar lo que es la vida. Hay una canción que dice: la libertad de sentir está dentro de ti, solo hace falta vivir para poder descubrir. Todo comienza aquí, es el principio y el fin, solo hace falta sentir la libertad de vivir. Ya, siéntelo, vívelo, gózalo, camínalo. No va a ser fácil. Esta libertad implica también caerse, esta libertad implica estos porrazos, estos accidentes, estas desventuras, y del otro lado implica también el goce, el misterio, la cosecha de estos frutos, implica la gestación y el nacimiento de todo lo nuevo, de todo lo que está por venir. Aprender a dejar de tener miedo de vivir esa libertad. Hemos sido educados tan sigilosamente. El aprender a tener miedo de la libertad, hemos aprendido a tener miedo de la gente que es libre, a tal punto que en algunos siglos atrás la libertad podía comprarse o podía venderse. Este sistema económico transformó la libertad en un bien de consumo, en el cual puedo privarte de ella o tú puedes pagar para obtenerla. Entonces yo siempre le digo a la gente: ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué es lo que tú haces con tu tiempo libre? ¿A dónde estás poniendo la fuerza de tu energía cuando tienes libre, tiempo libre, libertad, tiempos de ocio? Porque en la vida en general trabajamos de 8 a 8, intercambiamos nuestra libertad a cambio de un montón de dinero determinado. Es decir, nosotros somos quienes estamos vendiendo y comercializando nuestra libertad a cambio de dinero para poder pagar la renta, la comida, las cuentas. Entonces, si hacemos la conversión en que la libertad es el bien más preciado del ser humano y de la vida misma, nosotros estamos negociando con esta libertad cuando tenemos empleos que capturan la mayor cantidad de nuestro tiempo libre. Para nosotros, la gente de Sudamérica, la libertad es el altar mayor de la vida, donde nuestros antiguos ancestros originarios, el pueblo de la tierra mapuche, se determinó a sostener el altar de la libertad como uno de los altares sagrados más importantes. Entonces, yo creo que gran parte de nuestra misión en la vida es venir a liberarnos de cualquier atadura, de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier sistema económico, político, social implantado, impuesto o sistema de creencias que no nos permitan expandirnos a tal punto de ser seres humanos completa y totalmente libres. ¿Somos realmente libres? Depende cuál es tu percepción de la libertad. Hay gente que se siente libre, por ejemplo, comprando muchas cosas. Hay gente que se siente libre estando desnudo, por ejemplo, en la playa. Siempre esto va a implicar una poesía misteriosa, subjetiva, que no podamos revelar el total. Y yo creo que la sabiduría también implica volver a lo simple, a volver a lo natural, que lo pequeño es lo más grande y a que lo más grande está dentro y no afuera. Somos seres extremadamente poderosos y que con el poder de este libre albedrío bien administrado y bien empoderado, podemos escribir nuestra nueva historia. Para mí eso es lo más importante, que nada es fijo, que nada es para siempre, que todo puede cambiar y que somos creadores de esta realidad. Entonces, ese es el mejor regalo, aprender a gestionar en libertad el libre albedrío, con todo lo que significa. Estar en paz y en armonía con todos los puntos
más importante o con todas las áreas más importantes de nuestro ser, y esa paz genera calma y esa calma genera estar en nuestro centro, y cuando estamos en nuestro centro pues podemos tomar mejores decisiones y dirigirnos con una brújula muchísimo más afinada hacia los territorios donde necesitamos expandirnos y explorar o aprender. Para mí esa es la libertad y la posibilidad de realmente decir, si quiero hacerlo, lo voy a hacer, no importa nada, no me importa nada. Eso realmente siento que es lo que a mí me inspira de los seres libertarios, que contra viento y tempestad, contra todo pronóstico, van y cumplen su misión. Esa es la libertad. ¿Qué relación ves entre la libertad y el arte? El arte fundamentalmente es una herramienta de liberación del alma y del espíritu, del intelecto. El arte es una de las herramientas más preciosas que tiene el ser humano para una liberación personal y eventualmente generar revoluciones sociales y liberaciones sociales. Yo creo que todos los que estamos aquí nuestra vida ha sido cambiada por una canción, o sea, todos tenemos una canción favorita, una canción que nos mueve todo y que nos hace llorar y que estamos, sí, esta canción me cambió la vida. Entonces el poder del arte es un poder removedor, es un poder revolucionario, es un poder evolutivo, porque además implica que no solamente te impacta, sino que además te inspira y que a veces tú dices, espérate, yo también quiero, yo también puedo rimar, yo también puedo bailar, yo también puedo tocar el tambor. Para mí es de la herramienta más revolucionarias y poderosas de esta época y es una gran herramienta de transformación social. Entonces, definitivamente el arte y la cultura y la belleza que transita en todo este vórtice son herramientas libertarias, son herramientas evolutivas y son herramientas de transformación social que van a ayudar a cambiar el mundo con ternura, con inteligencia y sobre todo con belleza. No hablo de la belleza estética, hablo de la belleza del espíritu, del alma, la belleza intrínseca, la belleza que no tiene maquillaje, la belleza que no necesita luces ni efectos especiales, la belleza que abarca la ternura, que abarca la integridad, que abarca la impecabilidad. Por eso nos gusta tanto los pueblos originarios, por eso hay una revolución espiritual en el mundo que quiere volver a los conocimientos ancestrales, porque están rodeados de absoluta belleza, porque todo es canto, todo es pintura, todos son textiles, todos son colores, y ahí está Dios, en esos colores está Dios. En esos cantos tan bonitos frente al fuego que se repitieron durante miles y miles de años está gran espíritu. La belleza misma es una belleza sanadora, es una belleza transformadora, es una belleza que nunca pasa de moda, es una belleza eterna y esa es la belleza del corazón, la belleza del alma. ¿Cuál es el compromiso que implica volverse pachamamístico, como me estabas diciendo antes? Háblame de eso. Actualmente estamos buscando desesperadamente, rascando por todas partes como humanidad en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Ellos amorosamente han resguardado todos estos conocimientos durante siglos, que generosamente cuando vas a la selva te la regalan, te la ofrecen, tome mijito, tómesela. Y ahí estamos todos nosotros los mestizos, los blancos, los occidentales, pues bebiendo del néctar. Entonces veo que estamos sin querer devastando esta misma medicina que nos está llegando, y país donde voy, Groenlandia, Alemania, Suiza, Bélgica, en todas partes hay rapé, hay cambó, hay plantas de la selva, plantas sagradas, y yo digo, espérate, si estamos todos tomando todas estas plantas, si estamos todos absorbiendo todo este néctar de la Amazonía, todos estos conocimientos ancestrales, ya somos todos pachamamísticos, ya de un día para otro, me alegro, qué bueno que se ponga de moda ser chidos, ser bacanes. Qué bueno. Mi propuesta es, en vez de ser solo consumidores, solo meros clientes que siguen comprando lo que necesitan para sentirse bien, podemos también hacernos parte de esta lucha de estos pueblos originarios para defender los territorios en los cuales crecen estas tan sagradas medicinas que tanto bien le están haciendo a la humanidad. Tenemos que ser capaces y formar parte también de la conciencia colectiva que apoya a estos pueblos para que sigan pudiendo sostener estos conocimientos sagrados que son muy antiguos. Pues mi propuesta es, chicos, si estamos tomando medicinas de la selva amazónica, familias, si estamos cantando estos cantos tan antiguos, tan sagrados, hagámonos parte también de la lucha para la defensa de la tierra, de los territorios. Ayudemos a compartir noticias que impliquen que estos defensores de la tierra están siendo asesinados y encarcelados, y no podemos dejarlos solos, no podemos ser simples consumidores, tenemos que hacernos partes también de la conciencia matrística
que a su vez está solicitando la conciencia, la atención de nosotros para decir, oye, esto hay que cuidarlo. Mi propuesta es que asumamos compromisos profundos, porque el camino espiritual es un camino de compromisos, es un camino donde nosotros creamos relaciones sagradas y nos comprometemos, en algunos casos por la eternidad, a servir a ciertas plantas o a servir a ciertos propósitos de la naturaleza y la vida. Entonces es muy importante que si estamos ya en el camino de experimentar estos profundos pasajes, estos profundos senderos de la vida, pues también asumamos la responsabilidad de cuidar esta relación y dar algo a cambio. Hoy, el día de hoy, podemos recordar por qué estamos aquí y cuál es la verdadera misión a la cual hemos venido. ¿Qué es lo que más te emociona de la vida? Lo que más me emociona de la vida es ser libre. Me encanta ser una mujer libre. Sí, una cimarrona. Tuve que romper las cadenas y salir corriendo sin saber a dónde iba. Y no sabes qué va a pasar, pero lo que sí sabes es que nunca más va a volver a pasar, que vas a estar preso, que vas a estar oprimido, que vas a estar enjaulado en algo que no te gusta. Y yo agradezco muchísimo el día de hoy ser una persona libre, que amo lo que vivo, vivo lo que creo. ¿Qué querrías transmitir en este video, además de lo que ya has dicho, para quien lo escuche? Entre más la gente ama, el amor más fuerte brota. Entre más la gente ama, el amor más fuerte brota. Amor, amor, medicina que no se agota. Amor, amor, medicina que no se agota. Se vienen tiempos complejos, familia querida. Está todo anunciándose ya. Las cartas están un poco sobre la mesa mostrándonos de qué va la locura de este sistema económico que solo va por la máxima ganancia. Pero lo inagotable, lo eterno, lo profundo, lo divino es el amor. Y está dentro de cada uno de nosotros, humanos, animales, plantas, estrellas, rocas, minerales, dentro del bueno y dentro del malo. Y el amor es lo único que nos va a permitir equilibrar la balanza para no sufrir estos grandes cambios, sino navegarlos en esta gran ola universal donde podamos sentirnos orgullosos de haber amado la vida tanto como ella nos ha amado a nosotros, en un nivel de reciprocidad íntegro donde por la eternidad quede marcada esta huella de flores y cantos para inspirar a los que vienen después y los que vienen adelante a que nunca olviden que esta medicina jamás se agota. No a la violencia, sí a la belleza, no a la imposición y sí a la expansión, sí a la inspiración, sí al equilibrio. Viva el arte, viva la medicina de la tierra. Viva nuestros pueblos originarios, viva las mujeres y hombres de este tiempo. Ánimo, fuerza y corazón, familia. Chaltumay. Es un reto y un regalo al mismo tiempo vivir. Vivir implica un proceso de valentía muy grande.